Hola a todos, bienvenidos a este segundo video de la sección de aritmética, en el cual vamos a tratar los temas de la potenciación y la radicación. No solamente vamos a definir qué son estas operaciones, sino que también vamos a ver algunas de sus propiedades y también vamos a aprender cuándo podemos cancelar el uno con el otro. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la potenciación? Bueno, la potenciación es una operación matemática. Se escribe de la manera que pueden ver abajo: a elevado a la c. Decimos que la potencia de a es la c, y eso significa que yo estoy multiplicando a consigo mismo c veces. Es decir, la potenciación surge de la misma manera en la que surge la multiplicación. La multiplicación es una serie de sumas reiteradas. En lugar de decir a más a más a, yo digo que tengo 3 veces el número a. En el caso de la potencia, en lugar de decir a por a por a, digo que tengo a elevado a la 3. También es importante decir que cuando la potencia, es decir, el número al que se está elevando, es el número 2, se dice que es elevar al cuadrado, y cuando es el número 3 se dice que es elevar al cubo. Esto pues en la fórmula del área y el volumen del cuadrado y del cubo, pues es específicamente es la potencia. El área de un cuadrado es el lado al cuadrado, porque es el lado por el lado, y el volumen de un cubo es el lado por el lado por el lado, o sea que es decir, es el lado a la 3. Entonces pues lo decimos que es elevar al cubo, pero es por esta parte geométrica. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de la potencia. La primera propiedad que tenemos es que a a la n por a la m es igual a la suma, a la n más m. Bueno, es muy importante tener en cuenta que esta propiedad se cumple siempre y cuando se tenga la misma base. Es decir, si yo tengo a la n multiplicado por b a la m, yo no puedo agruparlas y sumar las potencias. Para poder ver bien esto, veamos la demostración y de una vamos a entender la razón. Cuando yo digo que tengo a la n multiplicado por a la m, realmente lo que tengo es a por a por a por a un montón de veces. Tengo a por a n veces, y eso lo multiplico con a por a m veces. Entonces, ¿realmente cuántos a's tengo yo en total? Bueno, si tengo n a's a un lado y tengo m a's al otro, pues en total tengo n más m a's. Y por lo tanto, eso es lo mismo que simplemente elevar a la suma. Y aquí se puede notar la importancia de que sea la misma base, es decir, el mismo numerito en la parte de abajo, el número a. ¿Por qué? Para poder agrupar en este paso final. La segunda propiedad es que a la n elevado a la m es igual a la multiplicación. Para poder ver esta es un poco más confusa, pero también lo podemos entender de la siguiente manera. Primero que todo, recordemos que a la n es en sí mismo un número. Es decir, nosotros estamos tomando el número a la n y ese número lo estamos elevando a la m. Entonces lo que tenemos es a la n por así sucesivamente m veces. Ahora bien, ¿qué es a su vez a la n? A la n es tener n a's multiplicándose entre sí. Entonces, si yo me pregunto cuántos a's tengo en total, pues cada a la n me da n a's y tengo m veces ese conjunto de n a's, y por lo tanto tengo n más n más n más n. En total tengo m n's, o sea que tengo n por m a's. Es un poco confuso, pero aquí se puede entender de nuevo la importancia de que sea la misma base. La siguiente propiedad es una muy importante, más adelante la vamos a utilizar para poder demostrar otras cosas, que es la división de potencias de la misma base. Podemos ver que si yo tengo a a la n sobre a a la m, pues es lo mismo que tener a la resta, a la n menos m. Restar el de arriba, el del numerador, con el de abajo, el del denominador. La demostración pues es también muy sencilla. Lo que yo tengo es que en el numerador a la n es multiplicar a consigo mismo n veces, y en la parte de abajo tengo a la a multiplicada m veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tenemos arriba y abajo lo mismo y lo tenemos en una multiplicación, yo puedo ir cancelando las a's repetidas. ¿Y cuántas me van a quedar? Pues me van a quedar la resta. Ojo, miren que en esta demostración se permite que haya más a's en la parte de abajo, en el denominador. ¿Eso qué significa? Que tranquilamente m puede ser un número mayor a n. No hay ningún tipo de problema, puede serlo.
lo que ocurre es que la potencia queda negativa y esto nos va a llevar a una propiedad que está más adelante. Bueno, la siguiente propiedad es que a por b elevado a la n es igual a la n por b a la n. Bueno, esta propiedad también es muy fácil de demostrar. Podemos ver que a por b es en sí mismo un número y como lo estoy elevando a la potencia enésima, entonces tengo a por b multiplicado consigo mismo n veces. Y por propiedad conmutativa de la multiplicación yo puedo reorganizar esos términos a por b. Puedo llevarme para el lado izquierdo todas las a's y puedo llevarme para el lado derecho todas las b's. Y entonces, ¿cuántas a's tengo? Tengo n a's. ¿Cuántas b tengo? Tengo n b's. Y por lo tanto, tengo a a la n por b a la n. Es simplemente la propiedad conmutativa del producto. Esta otra propiedad es exactamente la misma que la anterior, pero con división. Tengo que la potencia también distribuye en la división y se demuestra de la misma manera. A sobre b a la n es tener un número, ese número es a sobre b, y lo voy a multiplicar consigo mismo n veces. Entonces, ¿cuántos a's tengo en el numerador? En el numerador tengo, o sea, en la parte de arriba, tengo n a's. ¿Y cuántos b's tengo en la parte de abajo? Tengo n b's. Y por lo tanto puedo también juntarlos por las propiedades de la multiplicación de las fracciones. Por último tenemos... No, por último no. Ahora tenemos la siguiente propiedad, que es a a la 0 es igual a 1. Esta propiedad es muy confusa porque solemos tener muy arraigado que todo número multiplicado por 0 da 0, y eso siempre es cierto. Pero en la potencia, elevar a la 0 siempre da 1, siempre y cuando, ojo, la base, el número a, sea distinto de 0. Esta parte es muy importante y lo vamos a entender a partir de la demostración. Si vemos la demostración, nosotros tenemos que 1 es lo mismo que tener a sobre a. Pues si yo divido a entre a, pues tengo exactamente 1. Se pueden cancelar. Por la propiedad de la resta, en las potencias de la división, pues yo tengo que a sobre a lo mismo que tener a elevado a la 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0. O sea que podemos ver que 1 es igual a elevado a la 0. Ahora bien, noten que en la segunda igualdad yo estoy dividiendo entre a. Y por lo tanto, a tiene que ser distinto de 0. O sea que 0 a la 0 no es 1. Es una indeterminación. La siguiente propiedad, ya la había mencionado antes, surge inmediatamente de la propiedad de la división, es que yo puedo tener potencias negativas. ¿Y cómo soluciono las potencias negativas? Pues yo puedo, digamos, voltear la fracción. Si tengo el a la menos algo, lo tengo en el numerador, pues como pueden ver en pantalla, lo puedo pasar al denominador y lo puedo convertir la potencia negativa en una positiva. Si yo tuviera la potencia negativa en el denominador, yo podría subirla al numerador. La demostración es la siguiente. Podemos ver que yo tengo 1 sobre a por a por a por a n veces. Entonces, el 1 es exactamente igual a la 0. Y el a multiplicado consigo misma n veces es lo mismo que tener a la n. Y ahora, por propiedad de la división, esto es lo mismo que tener a la 0 menos n. Y esto es lo mismo que tener a la menos n. La siguiente propiedad surge inmediatamente de la anterior, es lo que estaba diciendo de que si yo tengo una potencia negativa, es como voltear la fracción. Si yo tengo a sobre b elevado a la menos n, yo puedo literalmente voltear la fracción, me queda b sobre a y me queda elevado a la potencia negativa. Y la demostración es inmediata de la demostración anterior. Podemos ver que a sobre b a la menos n, yo lo puedo distribuir, eso ya lo demostramos. Y luego de tenerlo distribuido puedo aplicar la propiedad anterior y luego aplico la llamada ley de extremos y medios o ley de la oreja para poder obtener b a la n sobre a la n, y eso por la propiedad de distribución sobre la división de la potencia, pues yo puedo, digamos, sacar esa potencia n y elevar la fracción de b sobre a. Bueno, aquí tenemos dos propiedades más. Ya estas son bastante, digamos, más tranquilas de entender. Tenemos que 1 elevado a cualquier número va a ser siempre igual a 1, porque pues 1 por 1 por 1, por más que yo multiplique al 1 consigo mismo, me va a seguir dando el número 1. Y por otro lado tenemos que a la 1 es igual a porque elevar a la 1 es como decir que estoy multiplicando a la a consigo misma una vez. O sea que yo tengo, ¿qué me queda? A, no tengo más.
Bueno, es muy importante decirles que las propiedades que acabamos de ver se demostraron suponiendo que la potencia era un número entero. Estas propiedades también se cumplen cuando las potencias no son números enteros, sino que son números racionales o reales, pero las demostraciones se salen de nuestro alcance, pues ya tendríamos que entrar a hablar de funciones. Ahora vamos a ver qué es una raíz. La raíz, y menciono lo anterior de que ya se necesitaría hablar de la función exponencial para poder demostrar las propiedades con potencias que no sean enteras, por ejemplo, potencias racionales. ¿Por qué? Porque la raíz se define de la siguiente manera y nosotros las podemos convertir. Toda raíz la podemos convertir en una potencia para poder trabajar con las propiedades ya demostradas. Tenemos que la raíz se define de la siguiente manera. La raíz enésima de A es igual a B si cuando yo elevo B a la n me queda A. Es lo que nos decían, bueno, yo estoy buscando un número que multiplicado por sigo n veces me quede el número A. Esta es la definición de raíz y es la que se ha trabajado toda la vida. Obviamente hay unos pequeños matices. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un número 4, yo puedo conseguir el 4 multiplicando 2 por 2, pero también lo puedo conseguir multiplicando menos 2 por menos 2, porque recordemos que menos por menos es más. Entonces, eso quiere decir que la raíz cuadrada, es decir, la raíz de índice 2 de 4, es 2 y a la vez es menos 2. No, eso no es cierto. La raíz solamente toma el número positivo. Entonces hay que tener ciertos cuidados a la hora de hablar de la raíz, porque a pesar de que se define de esta manera, como decimos, realmente nos interesa lo que llamamos la raíz principal, que es el número positivo. Bueno, es muy importante tener la siguiente nota en cuenta. Si yo tengo b a la n es igual a a y tengo que n es un número par, resulta ser que el resultado siempre va a ser positivo. La razón de esto es muy clara. Si yo tengo que estoy multiplicando consigo mismo un número y estoy multiplicándolo n veces cuando n es un número par, no nos preocupemos por el número b, preocupémonos por su signo. Si b es un número positivo, positivo por positivo por positivo por positivo muchas veces, y no importa cuántas veces yo multiplique más por más, siempre me va a dar más. Entonces, obviamente, si yo estoy elevando una potencia par, un número positivo, pues va a quedar positivo. Pero si lo estoy elevando a la potencia par un número negativo, ¿qué ocurre? Que yo tengo menos por menos, por menos, por menos. Cada vez que yo multiplique por menos, le estoy cambiando el signo. Menos por menos me da más. Ese más por menos me da menos. Ese menos por otro menos me da más. Bien, pero ¿qué pasa? Que es que nosotros estamos diciendo que n es par. Por lo tanto, yo puedo agrupar en grupos de a 2 los signos menos. Y como menos por menos me da más, entonces estoy convirtiendo todos los menos en más. Y el resultado me va a quedar positivo. Todo esto, ¿a qué voy? Estoy llegando a poder decirles que la raíz enésima de un número a es igual a b, y si tenemos que n es par, solamente va a existir cuando a sea un número positivo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de menos 4 y yo me pregunto, bueno, ¿qué número multiplicado por sí mismo dos veces me da menos 4? Los candidatos que a uno se les ocurre es 2 y menos 2. Pero ¿qué pasa? Que 2 por 2 es 4 y que menos 2 por menos 2 también es 4. Pues bien, pueden buscar todo lo que quieran, pero no existe número real que multiplicado por sí mismo dos veces de menos 4. Es más, no, como les acabo de decir, no existe ningún número que elevado a una potencia par vaya a quedar negativo. Es imposible. Por lo tanto, ahí ya estaríamos entrando en el campo de los complejos. Pero por supuesto ya ese es un tema que se sale de nuestro alcance. Bueno, esta propiedad que ven es la propiedad más importante para poder trabajar con raíces. Resulta ser que nosotros podemos convertir cualquier raíz enésima en una potencia. ¿Cómo? Convirtiéndola en una potencia fraccionaria. Resulta ser que la raíz enésima de a es lo mismo que elevar a 1 sobre n. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver uno de sus usos. Si yo tengo la raíz enésima de a a la m, pues por la propiedad de arriba, yo podría escribirlo como a la m sobre n. Y yo también, por la propiedad que vimos del producto de potencias, yo la puedo convertir en la raíz enésima
elevada a la m. Esta es una propiedad que también pueden usar siempre y cuando esté bien definida. Es decir, como les digo, siempre y cuando, por ejemplo, si n es un número par, entonces se tiene que tener que a es positivo. Si n es impar, no hay problema. A puede ser tanto positivo como negativo. Ahora veamos las propiedades de la raíz, de la radicación. Aquí tenemos algunas de sus propiedades. Estas propiedades salen inmediatas de las propiedades de potencia, así que es interesante, si tienen la oportunidad, intenten demostrarlas utilizando la propiedad de convertir la raíz en una potencia racional. Son fáciles de demostrar. Aquí tenemos en cambio otra que quizás es un poquito más complicada, también es una propiedad de la raíz. Tenemos que a por la raíz enésima de b es la raíz enésima de a a la n por b. Como sugerencia, por si lo quieren demostrar, es un muy buen trabajo para practicar. Les recomiendo pensar en que n sobre n es igual a 1. Entonces, de esa manera pueden pensar que elevar a la 1 es lo mismo que elevar a la n sobre n. Intenten demostrarlo si tienen la oportunidad. Bueno, para finalizar, vamos a ver si realmente la potencia y la radicación son operaciones inversas. Como decía, lo importante está en el índice de la raíz. Si el índice es impar, entonces todo funciona perfectamente. Como les comenté, pues ¿por qué? Porque menos por menos me da más, y si yo lo vuelvo a multiplicar por menos, me vuelve a quedar menos. Es decir, si yo tengo que mi potencia es impar, yo puedo introducir dentro de la raíz números negativos. Y por lo tanto funcionan exactamente como inversas. Es decir, si yo saco la raíz enésima de una potencia enésima, se cancelan. Y asimismo, si yo saco la potencia enésima de una raíz enésima, también se cancelan. O sea que las raíces impares funcionan perfectamente. No obstante, las raíces pares tienen ciertos problemas. Y aquí podemos ver, resulta ser que se puede cancelar si es la potencia la que está por fuera de la raíz. Es decir, si yo elevo a la n la raíz enésima, yo puedo cancelarlas. Pero a la inversa no. Yo no puedo cancelar la raíz enésima de a la n. ¿Por qué? Muy sencillo. Como les estaba comentando, la raíz cuando tiene un número par como índice, siempre va a dar como resultado un número positivo. Por lo tanto, ustedes pueden cancelarlo. ¿Por qué? Porque ya el de por sí, para que la raíz esté bien definida, se tiene que dar que el a sea positivo. O sea, que no existe posibilidad que sea negativo. No hay ningún tipo de problema. Ese a es positivo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, esa raíz no tendría sentido en el campo de los reales. En el otro lado, en cambio, tenemos a la n. Y recordemos que, como vimos hace un momento, cuando yo elevo a una potencia par, el signo se me pierde. Si yo elevo un número negativo a una potencia par, me queda positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo cancelara, yo no estaría recuperando realmente el número original. ¿Por qué? Porque como yo lo elevé antes de sacar la raíz enésima, yo en ese paso de elevar a la potencia estoy perdiendo el signo. Es decir, en el lado derecho, el a dentro de la raíz y dentro de la potencia, ese a puede ser negativo, pero una vez yo lo eleve a un número par, se me va a perder el signo. Entonces, ¿qué ocurre? Ejemplo, si yo tengo menos 2, lo elevo a la 2, me va a quedar 4 positivo. Y si yo ese 4 positivo le saco raíz cuadrada, me queda el 2, el cual es diferente al menos 2 que yo tenía originalmente. Por lo tanto, no se puede cancelar. Lo que siempre me está quedando es el número original, pero positivo. Entonces, por ese motivo decimos que lo que está quedando es el valor absoluto del número original. Bueno, esto sería todo por este video. Espero que les sea útil y que puedan realizar las demostraciones de las propiedades de la radicación. Nos vemos en el próximo video.